Muy buenas, bienvenidos un día más a esta tertulia de Radio Solidaria. También a través de las cámaras de Solidaria Televisión podrás seguir este espacio en el que comentamos de forma campechana, cercana, la Biblia. Estamos con el libro de los Salmos. Hoy hemos llegado ya al capítulo 89. Nuestro amigo y pastor de cabecera, Willy López, nos ha titulado el Salmo David. ¿Qué tal, Willy? Muy bien. La verdad es que muy bien con las cosillas del día a día de la vida, pero bien. David, porque luego, si leemos el Salmo está un poco dividido como en tres partes diferentes. En la primera, este Salmo está escrito por Etam, de la familia de Coré, de los cantores, ¿no? Y lógicamente vivió en el tiempo de David. Y entonces lo que hace un poco es, primero, la primera parte hasta el versículo 19, exalta a Dios, teniendo un pequeño recuerdo para David. A partir del versículo 19 hasta el 38 habla de David, de todo lo que Dios prometió a David. Y a partir del 38 se queja, aunque el versículo final, el 52, es una alabanza final a Dios, ¿no? Pero él va un poco por ahí, ¿no? En realidad es un poco, no te lo voy a decir directamente, Dios, pero creo que no estás haciendo las cosas bien con David. Te lo voy a decir más suave. Sale en defensa del rey, ¿no? Sí, de David, sí. Hay que tener esa confianza con Dios. A veces tenemos una especie de falsa confianza con Dios porque no tenemos respeto, no tenemos temor de Dios, ¿no? Claro. Pero la Biblia nos habla de que puedes llegar a un punto de relación con Dios en la que puedas hablarle, no de tú a tú, porque lógicamente no podemos hablar aquí de tú a tú. Es como cuando se reúne una comunidad autónoma con el Estado central, ¿no? Hay que tener conversaciones bilaterales. Ya. No. Cuando tú hablas con Dios... Sí, las vi. Eso es. No es una conversación bilateral, pero Dios es cercano y Él se acerca a nosotros y digamos que nos deja hablarle, ¿no? Yo me maravilla ver a Abraham, ¿no? Cómo hablaba con el Señor. Cómo negociaba. Cómo negociaba, peleaba, claro. Cómo tiraba para aquí para allá. Vemos conversaciones de Moisés, ¿no? Me encanta el episodio de la zarza. A mí Claro. es uno de los episodios que más me apasiona, ¿no? Claro. Jacob con el ángel peleando, Jacob, o sea, es. quiero decir, la verdad es que es algo como muy natural. Lo que pasa es que, claro, estamos en un entorno católico donde se nos ha enseñado un Dios justiciero, un Dios que está allí muy lejano, que no se acerca para nada al ser humano, sino que, está ahí para castigar, ¿no? Entonces, como está para castigar, pues que a ver quién es el guapo que habla con él, difícil, ¿no? Entonces, por eso hemos aprendido rezos que nos ayudan a acercarnos a él. Pasa un poco como en el monte Sinaí con el pueblo, ¿no? Moisés podía subir al monte y no verle la cara a Dios, pero por lo menos verle la espalda y hablar con Dios y tratar con Dios acerca de todo lo que pasaba. Pero el pueblo decía, no, nosotros no, habla tú. Veía los rayos. Habla tú. Veía los rayos caer allí. Todo el movimiento que había cuando Dios bajaba, cuando la presencia de Dios bajaba al monte y no querían saber nada. Y un poco nos ha pasado eso. Entonces, sí. Es decir, que hablen los privilegiados, ¿no? Y a veces en nuestras iglesias pasa también, ¿no? O sea, estoy enfermo. No puede orar por mí un hermano, tiene que orar el pastor, ¿no? Porque como que el pastor tiene línea roja, el teléfono rojo tiene línea directa con Dios y los demás hermanos. No, pero perdona, a ver, el Espíritu Santo reparte dones y punto. Y reparte dones. Es decir, los pastores tenemos una función, que es un poco la que nos explica Efesios capítulo 4, que es una función de gobierno, no de mandar, sino de gobernar. Y por otro lado, eso normalmente va acompañado con una serie de dones que nos ayudan en el desarrollo del ministerio. Lógicamente, pues... y entonces, pero el resto, el Espíritu Santo reparte dones, eso dice Pablo. Así que cada uno de nosotros. Pero sí tenemos esa idea, ¿no? También es cierto que el discurso de los dictadores, ¿no? Si no te aman, que te teman, ¿no? Claro. O sea, a veces en la religión han querido decir, mira, ya que no quieren actuar por amor, vamos, que actúen por miedo, ¿no? Sí. Y a veces se predica mucho el infierno, se predica mucho la condenación, se predica mucho el miedo al castigo divino. Y yo cuando leo el Evangelio, y es el Evangelio de las buenas noticias. O sea,
Él no vino a condenar a los que se perdían, Él vino a salvar a los que se perdían. Claro. Él vino a rescatar a la oveja perdida, Él vino a darnos una salida. Y me gusta ver el mensaje del Evangelio en un mensaje de esperanza, no un mensaje de temor, de miedo, ¿no? Que es oscuridad, que como no hagas caso a Dios, te vas a ir al infierno. Y a mí no me gusta, por lo menos, ese tipo de discurso en el que produces temor, ¿no? Yo quiero que la palabra nos habla de que lazos de amor me trajiste, ¿no? Dios convence más por amor que por temor. Claro, no, y siempre, es decir, Dios todo lo que ha hecho siempre ha sido por amor. O sea, es decir, si vamos desde el principio, creó a los ángeles por amor, creó al ser humano por amor, trató con los patriarcas por amor, trató con el pueblo por amor, siempre ha sido por amor, y por último envió al Verbo encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, por amor. Entonces, lo que le mueve siempre a Dios es eso. Ahora, lógicamente, no hay que obviar que hay unas consecuencias para todo, pero lo hay a todos los niveles. Es decir, en la vida diaria hay gente que actúa como si no hubiera consecuencias, pero hay consecuencias. Cuando yo me pongo en el filo de un acantilado para hacerme un selfie imposible, pues corro el riesgo de resbalarme y caer, como le ha pasado a gente. Entonces, ¿merece la pena? Pues cada uno tiene que decidir si merece la pena o no. Si hago ciertas cosas, o sea, hago deporte extremo, pues puede que en algún momento me ocurra algo. Es decir, todo tiene consecuencias al final. Y Dios no puede obviar que Él lo puso ahí, por eso Él en su día puso el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, para que el hombre escoja. ¿Por qué? Porque nos dio responsabilidad y tenemos que dar cuentas de esa responsabilidad. La responsabilidad se ejercita cuando tomamos decisiones. Y esto es una realidad, que yo no quiero saber nada de Dios. Es tu decisión, no hay ningún problema. No te preocupes, Dios no te va a castigar. Simplemente a partir de ahí tú funcionas solo, con la gracia general de Dios que tiene. Entonces te puede ir bien, te puede ir mal. Ten en claro que después de la muerte no vas a estar con Dios. Simplemente, ¿por qué? Porque has decidido que no. Entonces, Dios no va a cambiar tu decisión en ese sentido. Por lo tanto, tenemos que tener claro esto, y por eso cuando predicamos que hay una serie de consecuencias. O sea, no podemos obviarlo, pero todo está a base. Es como cuando los grandes cocineros ponen un plato, ¿verdad? Ahora se lleva mucho, ¿verdad? La cocina de diseño, o la llaman la alta cocina, por el precio. Entonces, ¿verdad? Y va una cosita, o sea, lo que sería el ingrediente principal, carne, pescado, sobre una cama de... Pues esto es igual, o sea, la cama es el amor, y sobre eso pues hay que servir a veces cosas que son más duras o más difíciles, pero que están ahí. Pero la cama siempre será la cama del amor, porque así es como Dios funciona. De tal manera que muchas veces los tragos difíciles o las situaciones difíciles son necesarias para un proceso, o son las consecuencias, pero siempre todo se lleva mejor con ese lenguaje o ese vehículo que es el amor, claramente, ¿no? Incluso cuando la palabra dice que Dios el que ama, disciplina y corrige, ¿no? Castiga y disciplina, es por amor. O sea, al final, el otro día hablamos en una reunión de jóvenes, dice, tu padre, aunque no estés de acuerdo con él o estés peleado, te sigue amando, nunca dejarás, claro. no va a dejar nunca de ser tu padre. Claro. Aunque no esté de acuerdo, aunque no apoye tus decisiones, sigue siendo tu padre y te ama, ¿no? Igualmente Dios sigue siendo Dios, pero dice, oye, respeta nuestras decisiones y puede estar de acuerdo o no con ellas, y sin embargo Él nos ama. A veces ese discurso se lleva al otro lado, no, Dios te ama como eres, Dios es bueno, no importa, Dios te acepta tal y como eres, Dios te ama. Pero claro, no está de acuerdo con todas tus decisiones, ¿verdad? Hombre, no, y quiero decir que es verdad, Dios te acepta como eres, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo en cómo eres. Sí, te acepta al venir a Él, claro, como eres, pero quiere cambiarte, quiere que cambies. Entonces, quiero decir, ¿cuál es la historia? Él en su día diseñó un plan perfecto para ti, que es lo que nos dice Efesios capítulo 1, ¿verdad? Y quiere que ese plan se cumpla en ti. Por Él, no. Él siempre, es que parece a veces que
humanizamos tanto a Dios que pensamos que Dios necesita cosas, pero Dios no necesita nada. No necesita nada. Porque el día que necesite algo deja de ser Dios. Él no tiene necesidades. Él, como te ama, quiere que seas feliz, que tu vida sea cumplida, que tu paso por esta tierra antes de llegar a la eternidad sea fructífero, haya funcionado, sea fantástico, pero las decisiones al final las vas a tener que tomar tú. Y luego hay otras situaciones que se van a dar en nuestra vida que es fruto de la vida que vivimos. Es decir, una vida donde hay enfermedad, donde hay maldad, donde hay muerte, donde hay ese tipo de cosas y convivimos con ellos. Ser hijos de Dios no nos exime de vivir con eso. Ahora, siempre tenemos la confianza de que pase lo que pase en nuestra vida, Dios está ahí. Entonces, nuestra confianza en Dios. Pero vamos a pasar cosas. Otras cosas nos las ganamos a pulso. Otras cosas las buscamos y al fin las encontramos y de repente decimos, ¿por qué me pasa? Hombre... No estabas pidiendo a gritos. Sí, no, claro. Si fumas como un carretero, si bebes como un cosaco, como si no hubiera mañana, pues puede ser que algún día tengas un cáncer de pulmón o una cirrosis hepática. ¿Por qué? Porque estás apostando fuerte a que eso pueda ocurrir. No tiene por qué ocurrir, pero que pueda ocurrir. ¿Dios por qué? Hombre... Sí, siempre se ataca a Dios, que si Dios es omnipotente, ¿por qué permite que las guerras, el hambre? Bueno, yo te pregunto, si tú tienes capacidad de corregir o de arreglar algo, ¿por qué lo permites en tu vida? ¿Por qué permites pensamientos malvados? ¿Por qué permites que sucedan cosas malvadas a tu alrededor? No. ¿Por qué tú permites? No le eches la culpa a Dios de lo que no, Claro. de lo que no esté en tus manos. ¿Qué te viene la mano a hacer? Hazlo. Claro. Y si todos actuáramos así, pues seguramente... Pues que no le habría echáramos guerra, no habría hambre. Eso es. Es decir, porque en cuanto tú te preocupes de que hay niños en el Cuerno de África pasando hambre o en la India, cuando tú no provocas contiendas, ni disensiones, ni situaciones violentas con los de tu alrededor, pues eso lógicamente es como la onda del agua que se va extendiendo, ¿no? Es decir, va haciendo a otra. Siempre tienes la opción de tal vez hacer como otros mandatarios, ¿no? Que de repente quieren hacer de Dios y cambiarlo todo. Pero no, nosotros tenemos mucho que decir, mucho que hacer si queremos de verdad que las cosas cambien. Pero ya digo, siempre es bueno que haya niños para echarles la culpa de todo. En este caso siempre es bueno que haya Dios, porque aunque no creamos en Él, siempre podemos echarle la culpa de las cosas que pasan. Volviendo al Salmo 89, sí. La primera parte del Salmo, ¿no? Está recalcando el pacto que hizo el Señor con David, ¿no? Dice, sí. confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono por todas las generaciones, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Señor. Bueno, y está hablando de ese pacto, ¿no? de confirmación del trono de David, ¿no? También claramente hablando de la línea hasta el Mesías, ¿no? Pero que siempre vemos este ejercicio, ¿no? Le dices a Dios un poco lo que... ¿no? Está bien, yo creo que es bueno primero... Parece que lo que Dios quiere oír. Sí, eso es. Claro, pero a veces es bueno también saber que tú digas en voz alta lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Claro. Yo creo que no es una oración para Dios, es una oración casi para uno mismo, ¿no? Sí. Porque al final estás recuperando lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo he compartido eso hace poco. Cuando pone Samuel la piedra, ¿no? Dice Ebenezer, ¿no? Dice, hasta aquí me trajo el Señor, es como un hito, viendo todo lo que pasó, y hay un cambio muy fuerte entre antes de Samuel a después de Samuel. Claro. Y como Dios afirma en Samuel todos los días de su vida como juez, ¿no? de Israel o profeta y el siervo de Dios. A veces hay que poner ese hito en nuestra vida, ¿no? Dice, oye, hasta aquí me trajo el Señor. Todo lo que he vivido, todo lo que he pasado me ha ayudado a llegar a este momento, y ahora miro hacia adelante sabiendo de dónde vengo, pero no viviendo del pasado, no viviendo de las rentas. No, es que Dios en el 73 se manifestó en mi vida y tuve un encuentro con el Señor en los 80, en un retiro, en un campamento, que está bien recordarlo, pero no deberíamos vivir de las rentas, ¿no? Cuando hablo en la vida espiritual, ¿no?
Claro, esa es la gran diferencia, porque lo que ya sabes que Israel tenía mucha costumbre de hacer memoriales. Memoriales, incluso uno de los memoriales trajo un problema muy serio entre tribus, pero la idea es traer memoriales, y eso está bien, recordar. Yo recuerdo exactamente el día que entregué en mi vida al Señor, y fue hace muchos años y todavía lo recuerdo qué día es, pero los memoriales tienen sentido cuando las cosas continúan. No como puntos estáticos, sino es un poco, como dirían los ingleses, el presente continuo. O sea, sigo siguiéndote. ¿No? No, yo comencé y tal. Y parecen como los cuentos del abuelo Cebolleta. Yo en mis tiempos y salía y predicaba y tenía y testificaba a todo el mundo y tenía comunión con Dios, sí, pero ¿ahora qué? No, bueno, ahora me he enfriado un poco, ya no es lo mismo, claro, pierdes el primer amor, sí, pero entonces ese memorial sirve de poco. Eso es. Es realmente un punto estático. Se trata de hacer puntos dinámicos. Hasta aquí me acompañó Dios, ¿verdad? Pero sigo siguiéndole. Eso es. Es un poco lo que predicaba el hombre el otro día allí en la reunión de pastores, en el auditorium, el pastor brasileño, ¿verdad? Que cuando Jesús le pregunta a Pedro, y al final le dice, bueno, vale, pues sigue siguiéndome. ¿No? Sigue siguiendo. Y el caso de Pedro fue así. Le siguió, luego vemos en Hechos capítulo 2, Pentecostés y todo lo demás, que Pedro, la casa de Cornelio, es decir, no hay una parada, hay un continuar. Eso es. Aquí hay que recordar siempre que todos los salmos eran para ser cantados en público. O sea, este salmo iba a ser cantado en público. Entonces lo que hace Etán aquí principalmente es algo que es obvio, y es reconocer la majestad de Dios y lo que Dios ha hecho. Su misericordia, su gracia, su majestad. No hay nadie como Él en la reunión. Él trata para que la gente lo entienda, lógicamente trata de humanizar un poco a Dios, ¿no? En la reunión de los potestados, etcétera, 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 que tenemos que entender que es un poco una licencia poética para hacer entender que Dios no tiene igual, ¿no? Sino que está por encima de todo. Entonces, por supuesto, bueno, cuando habla de gente de reunión pues está usando una figura poética para que se entienda. Pero es todo, excepto hay un versículo que él mete a David, ¿verdad? Un poco ya va poniéndole a Dios en situación, pero todos los demás versículos hasta el versículo 19 son de exaltación a Dios. Sí. Y habla del poderío de Dios, cuando las olas en el mar se levantan, tú las calmas, habla de los montes, del Tabor, etcétera, etcétera. ¿Y no hemos perdido un poco eso en nuestra alabanza hoy en día, Willy? Que a veces la alabanza que debería ser exaltar a Dios se dedica más a yo, cómo me siento, tú me das, que me hago feliz, te amo, no sé, o sea, todo se centra en uno mismo, ¿no? Claro. A mí no me gustan esas alabanzas que hablan de yo, mí, me, de que a mí me llenas, de que a mí me gusta, de que a mí me haces, de que... Digo, no. Sí. La alabanza debería ser exaltarla a Dios, ¿no? Como está haciendo aquí todo el Salmo de momento, claro. ¿no? Por eso yo siempre he dicho, bueno, no, a mí no me importa que haya alguna alabanza, pero luego tiene que haber adoración pura y dura. Claro. Y adoración pura y dura, el centro, el principio y el fin es Dios. Entonces ahí no usamos nada, santo, 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 al que es 3 veces santo, etcétera, etcétera, y quitar el yo, porque incluso yo quiero estar en tu presencia, sí. Quiero estar cerca de tu altar, pero siempre aparece el yo, ¿no? Entonces, moldéame, papá, que para mí no está mal, pero no es adoración pura y dura, donde Dios es Dios, ¿no? Es decir, como los hebreos en muchas ocasiones cantan aleluya, aleluya, y nada más que aleluya. Sí.
aleluya. Es un poco lo que ese tipo de alabanza como la que nos narra Apocalipsis, con los 24 ancianos y los seres vivientes y todo, ¿verdad? Que es santo, santo, santo. Entonces eso es, creo que estamos dedicándole demasiado tiempo a nosotros. Claro, vivimos rodeados de sentimientos, emociones, claro. Estamos a flor de piel. A ver, yo digo que somos una máquina llena de sensores, ¿no? El cuerpo, claro. Nuestro cuerpo y nuestro alma está lleno de sensores, como los ordenadores, las maquinarias. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta, ¿no? Entonces tiene un montón de receptores sensitivos: el gusto, el olfato, la vista, el oído, el tacto, todas las emociones. Pero claro, aquí hemos dicho muchas veces que eso está bien, pero no debemos dejarnos gobernar por ello, ¿no? Y la vida de la fe es darle importancia al espíritu, claro. No tanto al cuerpo y al alma, sino al espíritu, al que le atendemos poco, la verdad. Atendemos mucho nuestras necesidades corporales, trabajamos para comer, para pagar, tal. Luego nos distraemos, tenemos relaciones entre nosotros, sentimentales o relaciones de amistad, para cubrir nuestra alma, nos divertimos, o tal. Y luego, pero la parte espiritual, que es esa relación con Dios, la cuidamos poco, ¿no? Sí, porque al final tienes que darte cuenta, es decir, ahora mucha gente habla de espiritualidad, es una palabra que está muy de moda, sí. Espiritualidad, pero realmente lo que luego te explican tiene que ver más con el alma que con el espíritu. Claro. Es decir, yo me siento bien, o sea, yo hago ciertas prácticas, hago ciertos ejercicios para sentirme yo bien, para sentirme a gusto conmigo mismo, dejar mi mente en blanco, yo. Es decir, al final es el yo. Sí. Y esa es la gran diferencia de cuando trabajamos con el espíritu. Cuando trabajamos para el espíritu, estamos diciendo, alma, aparta, quédate ahí, quédate ahí, ¿verdad? Qué difícil es, ¿no? Sí, es muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos hechos para sentirnos bien. Es que así es como Dios nos diseñó. Es decir, Dios nos diseñó para ser eternos, es decir, de tal manera que por eso la enfermedad y la muerte no tiene cabida para nosotros, las dificultades, las situaciones complicadas, nuestro cerebro no acaba de entenderlos por qué nos pasa, porque estamos diseñados para que no pasen. Así es como era el huerto del Edén, y así es como será la eternidad con Dios. Por lo tanto, cuando vienen esas situaciones nos sentimos extraños, cómo las gestionamos, cómo las manejamos, ¿no? Entonces, pero nosotros cantamos una canción, ¿verdad?, que dice: hay momentos que no deberían terminar, y es cuando tu espíritu se choca con el mío. Es decir, se une con el mío, ¿no? Entonces, es ese tiempo en que yo desaparezco y simplemente es mi comunión con Dios. Y puede ser en silencio, puede ser hablado, puede ser cantado, pero es así. Y Dios conmigo. O sea, porque esto sí es una relación de doble sentido. Va hacia un lado y va hacia el otro. Mientras, pues yo creo que le dedicamos demasiado tiempo. Por eso hemos dicho muchas veces aquí que el gran éxito, pero luego el gran fracaso de los congresos y de todo, es que muchos apelan a las emociones. Entonces hay una predicación fantástica, me caigo al suelo, canto en esto, lo otro, danzo, bailo, y claro, salgo emocionado. A los 3 meses ya la emoción se ha ido perdiendo, ya no tiro tanto, y al final me voy apagando y voy volviendo a mi vida de rutina. No al pecado, ¿vale? No, pero a mi vida de rutina, o sea, a mi vida normal. Domingo culto, miércoles o jueves culto, orar en casa, leer la palabra, testificar a alguien si no me viene muy, muy atravesado. Es decir, mi vida, ¿no? Pero hasta que hay otro congreso donde me vuelvo a emocionar. Por eso las emociones son buenas. Por eso David le dice a su alma: alma, despierta, despierta. Es decir, el alma es buena. Es decir, ¿por qué? Porque a veces creemos que somos tan espirituales que no nos podemos emocionar. Tampoco es eso. Es decir, Dios nos puso emociones en nuestro cuerpo, en nuestra alma,
para eso, para que disfrutemos. Las emociones son para disfrutar, no todas. Hay algunas que son para aprender a gestionar, ¿no? Cuando viene el dolor, cuando vienen diferentes situaciones complicadas, es aprender a gestionar esas situaciones es muy complicado. Pero en general es para que disfrutemos. Ahora, si empiezan a mandar sobre nuestra vida y todo tiene que ver con disfrutar, que parece ser que es lo que la sociedad le está enseñando a la gente, es decir, tú disfruta, es decir, y si te viene una mala situación, pues pasa. Y si la tienes que gestionar, pues tienes medicamentos, tienes psicólogos, tienes un montón de cosas. Tú no te preocupes por gestionar nada, ¿no? Ya otros lo van a gestionar por ti, tú solo disfruta, ¿no? Y eso, lógicamente, es la mitad de la vida. Eso sí. Y la gente se queda con eso y lo que va haciendo es también creando una especie de deformidad, ¿no? en las emociones, porque Claro. van deformando esas emociones al punto de que las estresa, ¿no? Y llega un momento que ya, pues, como las drogas, ¿no? Y al final deja un momento que no te da efecto, ¿no? Las personas que se acaban drogando ya tienen que drogarse para estar normal. Han perdido ya el efecto. Claro, el es que placer. cada vez necesitas más. Eso es. Para sentir lo mismo necesitas más cantidad. Claro, llega un momento que las emociones no dan más de sí. Eso es. No, y que luego acabas en trampas, ¿no? Y acabas en situaciones que pueden producir mucho dolor, ¿no? Por ese abuso de esas drogas emocionales, ¿no? Y hablamos de esto porque el salmista, aunque no está aquí queriendo blanquear la imagen a Dios o hacerle la pelota a Dios, pero marca ese hito, como hemos dicho antes, está reconociendo, ¿no? lo que Dios ha hecho en su vida. Yo creo que todos tenemos que hacer ese ejercicio de gratitud por lo que Dios ha hecho en nosotros. A veces estamos tan centrados en lo negativo, estamos tan centrados en el momento, en el sufrimiento, en la dificultad, en la adversidad, que perdemos la perspectiva de quién es Dios y de dónde nos ha sacado Dios. Entonces dice, mira de la cantera que te saqué, ¿no? O sea, Sí, de dónde te corté. De dónde claro. corté. Mira, o sea, yo te traje de allí, mira lo que eres ahora, mira lo que quiero hacer en tu vida. No te fijes en la circunstancia, sino que tomemos perspectiva. Mira al pasado, no con remordimiento ni con nostalgia ñoña, sino con agradecimiento. Eso es, y con perspectiva. Claro. Mira el recorrido que llevo. Sí, quizás estoy ahora en un momento de valle, pero Claro. subiré otra vez a la montaña, ¿no? Ya dices tú, en el 19, ¿no? Ya menciona David en el 20. Hay un cambio, pero es muy interesante la revelación que trae Etán, que seguramente mucha gente que nos ve y que nos escucha no sabía cómo David llegó a ser rey de Israel y lo que hizo, ¿no? Mira, si quieres lo leo. Dice el 19, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Qué bueno. Porque todos conocemos la historia, ¿verdad? Cómo Samuel va, cómo Isaí presenta a todos sus hijos menos a David, que era el pequeño y que estaba cuidando el ganado allí en la montaña, ¿verdad? Y conocemos la historia de cómo Samuel hace venir a David y lo unge como rey. Pero no sabíamos que Dios le había hablado en visión a David. Es decir, David no hace las cosas porque sí o porque entiende que deben ser así, sino por todo lo que Dios le había hablado y por todo lo que Dios le había prometido. Esto lo vemos muy claro en Salomón, cuando Salomón ora a Dios y le dice, mira, dame sabiduría para gobernar a un pueblo tan grande y tal, y entonces Dios le dice, mira, no solamente te voy a dar la sabiduría que me has pedido, sino todo lo que no me has pedido, riqueza, fama, etcétera, etcétera. Y se lo dice en visión. Muy interesante porque creo que a veces perdemos esta perspectiva de que Dios nos habla, de que Dios habla y de que Dios se manifiesta, como lo hizo con David, ¿no? Entonces estamos hablando de la visión que tuvo, como habló con él, y lo vemos a lo largo de especialmente, bueno, en el Antiguo Testamento más, en el Nuevo Testamento también. Es decir, en el Antiguo Testamento vemos el ángel Abraham, el ángel con Jacob, aquí vemos visión David, visión para Salomón. En
En el Nuevo Testamento, pues el lienzo famoso de Pedro, ¿verdad? Luego el varón macedonio de Pablo. Entonces tenemos como Dios quiere. Y yo creo, yo creo que desde que se hace oficial el canon bíblico con el canon hebreo del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento, creo que hemos perdido la capacidad de que Dios nos hable directamente. Entonces, como que únicamente Dios va a hablar a través de su palabra, que es verdad. O sea, la palabra de Dios es la palabra más profética, más segura de todas, ¿verdad? Pero Dios siempre ha querido manifestarse, ¿no? A sus hijos, normalmente en visión o en palabra directa, y creo que eso no tenemos que dejarlo a un lado, ¿entiendes? Lógicamente la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero decir, Señor, es que me gustaría encontrarme contigo. Sí, tienes a veces esos pequeños encuentros, ¿no? Tienes a veces momentos clave en tu vida. No es que todos los días o a todas horas es que Dios me ha dicho que esta mañana me ponga esta camisa, Dios me ha dicho que... Me asustaría. Pero quizás esos encuentros a lo largo de una vida, ¿no? Fíjate, has hablado de Abraham, pero ¿cuántas décadas se pasa sin escuchar la voz de Dios? Sí. Hay momentos en su vida que pasaban 13, 14 años sin oír a... Moisés 40. Moisés 40 esperando, ¿no? Noé 120. Eso es. Entonces a veces también tenemos la prisa, ¿no? De decir, oye, hombre, claro. Si Dios realmente te habla, puede cambiar todo en tu vida, claro. Puede transformar todo. O sea, sí, qué privilegio poder escuchar a Dios en pequeñas cosas, pero sobre todo en las importantes, ¿no? Y que puedan marcar tu destino, y no solamente el tuyo, porque claro, cuando tú no oyes la voz de Dios, no estás negando la voluntad de Dios en tu vida, sino todo lo que Dios querría hacer a través de ti. ¿Cuántas personas podrían ser bendecidas por ti si obedeces al llamado de Dios, ¿no? Claro. Analizas grandes hombres de Dios. Si esa persona no hubiera tomado el llamado de Dios, sí, Dios hubiera escogido a otro. Sí, seguramente sí. Pero esa persona ha dejado de ser bendición o canal de bendición para muchos otros, ¿no? Claro. Aquí el rey David, claramente, está siendo escogido no por el hecho de que él sea el único bendecido, sino que a través de él también, fíjate, ya viene el Mesías, para empezar. Si David, cuando está de Samuel para ungir, le dice, oye, a mí no quiero saber nada de esto. No pierde la oportunidad él solo, sino toda su descendencia, todo lo que las consecuencias de que él dar la espalda a Dios serían catastróficas, ¿no? Sí, no, y además ahí leemos un poco y vemos también un poco el por qué Dios, es decir, siempre pensamos en David y pensamos, rey David, de ahí va a venir el Mesías, etcétera, etcétera. Por otro lado, siempre luego nuestra mente va a todo lo que hizo mal, ¿verdad? La Betsabé, Urías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí podemos ver el por qué Dios nunca le dejó, nunca le iba a dejar. Es decir, cuando Dios promete, promete. Y ya no hay cambios. Fíjate que llega incluso a comparar, dice, bueno, aunque el pueblo de Israel me abandone, deje mis estatutos, deje mi todo, me deje, yo los voy a castigar. Pero nunca me voy a olvidar de David. ¿Por qué? Porque yo lo he prometido. Y como lo he prometido, yo lo voy a cumplir. Entonces, nosotros tenemos que tener claro una cosa, es decir, pase lo que pase en nuestra vida, Dios nos ha prometido que vamos a estar con Él. No nos ha prometido que todo va a ir bien, pero sí que vamos a estar con Él. Por lo tanto, pase lo que pase, me pase lo que me pase, yo voy a estar con Dios. Entonces, y eso Dios lo ha prometido y Dios lo va a cumplir a través de mi Hijo Jesucristo. Esto es lo que va a pasar. Y eso lo tenemos que tener claro. Por eso David cometió muchos errores, no solamente lo de Urías y todo lo de el censo, todos conocemos muchas historias, pero al final Dios siempre opinaba de David, es que es alguien conforme a mi corazón. ¿Y por qué era así? Porque Dios le había escogido, porque Dios hablaba con David y porque Dios estaba siempre con David. Y esto es importante, había una relación entre ellos. Por eso, es decir, el corazón de uno se une al corazón de otra persona por relación. Es decir, si no
no funciona. Me gusta siempre. Pero ni aún por sangre. No. Sí, sí, tú igual no te llevas bien con tu hermano, pero te puedes llevar con otra persona bien a la cual has unido tu corazón. Eso le pasó a David y a Jonatán, claro, en su día, ¿no? Que sus corazones estaban unidos, para lo cual no hay que tener ningún problema, ninguna relación sexual ni nada. Sí, es decir, estamos hablando de relación, sí, que es mucho más importante. Lo que pasa es que siempre al final las películas y todo nos llevan al mismo tema, ¿no? A que todo acabe igual. Pero la relación entre ellos era una relación de corazón. Es decir, mi alma la vuelco sobre la tuya y tú haces lo mismo conmigo. Por lo tanto, nuestra relación es muy fuerte. Y esto es un poco lo que le pasaba a Dios con David. Aunque David en ocasiones no con Dios, pero a Dios nunca se apartó de David. Y eso es un poco lo que hace entre el versículo 19 y el versículo 38 de este capítulo, es lo que le dice, lo que Etam le está recordando a Dios. ¿Te acuerdas todo lo que prometiste a David? ¿Te acuerdas todo lo que dijiste de David? Etcétera, etcétera. Para luego, ¿verdad? En el versículo 39 empieza la candela. Aquí empieza la candela. La candela. Y le dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. Recordemos que la palabra ungido en griego y en hebreo es Cristos en griego y Mesías en hebreo, ¿no? Sí. El ungido, el escogido, el ungido con aceite. Sí. Entonces vemos a David como un Mesías en minúscula, como alguien ungido, o sea, alguien realmente especial, ¿no? Dice que rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Bueno, y esta relata todo, ¿no? Ya el 46 dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Y bueno, pues sigue diciendo hasta después. El verso 51 está toda la retaila. Sí, el 52 esto es un colofón totalmente diferente, pero desde el 39 al 51... Sí, claramente, dice, ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? O sea, está muy negativo, o sea, aquí no se salva nadie. No, le está dando la chapa a Dios, pero de una forma descarada, contándole a Dios lo que Dios ya sabe. Dios ya sabe que ningún hombre va a vivir eternamente, eso es, tal como conocemos. Dios sabe cuánto tiempo vas a vivir, que no tienes mucho tiempo, es decir, todo eso Dios lo sabe, pero aún todavía podemos decir, se lo echa en cara. Bueno, y también a veces estamos en esa perspectiva de todo negativo, ¿no? Que quién se va a salvar, quién va a hallar gracia delante de los ojos de Dios, si el mundo está fatal, si mira cómo está todo el mundo, incluso ves a siervos de Dios que caen, ministerios que fracasan, empresas que tengan, o sea, que no salen adelante. Hay muchas razones para ser negativo, ¿no? Sí. En el mundo, de guerras, hambre, miseria. Sí. O sea, yo creo que te dan ganas de decir, Señor, borrón y cuenta nueva, otra vez, venga, que venga el meteorito. Porque ya el diluvio ya dijiste que no iba a haber más, pero quizás un meteorito podría poner esto otra vez en el contador a cero. Pero esa es nuestro pesimismo, ¿no? Nuestra perspectiva negativa, como he dicho antes, de estar centrado solo en lo negativo. Si tú levantas la cabeza y miras todo el panorama, verás que todavía Dios tiene su remanente, que todavía Dios tiene siervos a los que ha hallado gracia, todavía Dios tiene un plan. Claro, pero como nos centramos siempre en lo negativo, porque nos inunda, ¿no? Nos aturde, veo al salmista defendiendo a capa y espada a David. Sí. Claramente, a su rey, el escogido, el ungido, el que... Yo veo que también a Cristo, en el momento en el que crucifican a Jesús y muere, los apóstoles, discípulos o seguidores de Cristo podían estar en la misma situación. Claro. Señor, ¿cómo? Tu ungido, tu siervo, el que nos iba a librar del yugo romano, el que nos iba a sacar adelante, el que prometía tanto y resulta que se ha muerto, ¿cómo permites, no? O sea, veo
esa negatividad, ¿no? Es decir, esa sensación de fracaso. Se volvieron a pescar, volvieron a su vieja vida, dieron por perdido todo. Claro. Hasta que no resucita el Señor, ¿no? Claro, quiero decir, en el aposento alto, desde que Jesús muere hasta que, o sea, desde que Jesús asciende a los cielos, incluso hasta que llega el Espíritu Santo, allá hay 10 días donde estaban atemorizados. ¿Por qué? Ahora vienen a por nosotros. Claro. Es decir, y no está Jesús para defendernos, porque antes siempre la verdad que Jesús lo defendió. No necesitó la fuerza ni nada, simplemente él con su palabra y con los hechos los defendía. Pero dice ahora es muy curioso aquí Etam, pero yo creo que es algo muy humano, ¿no? Lo que está haciendo Etam. Y es decir, pero yo creo que nos pasa a muchos pastores, le pasa a mucha gente, bueno, Señor, tú has prometido esto, tú has prometido lo otro, han venido profetas, han dicho esto, han dicho lo otro, mi iglesia va a ser no sé qué, no sé cuánto, pero no pasa nada. Señor, no pasa nada. Y has sido tú, que no he sido yo el que he venido a buscar una palabra tuya, no he sido yo el que he venido a inventarme nada, no he invitado a profetas para que me digan lo que quiero escuchar, no. Ellos han venido y ellos han dicho, pero no ocurre nada, ¿no? Y es un poco lo que Etam le está diciendo a Dios, es decir, con todo lo que has dicho, que le recuerda, Etam lo conocía perfectamente, todo lo que Dios había dicho acerca de David, de cómo iba a ser, no iba a haber otro rey como él, iba a gobernar en tierra, por mar, bueno, increíble, pero es que ahora incluso cuando sale a la batalla, porque la idea de embotar, el filo simplemente es un filo que no corta, está embotado. Es decir, entonces, lógicamente, en las peleas de aquel tiempo, las espadas afiladas eran la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Pero entonces, pues, si tú tienes tu espada embotada, pero dice que no es porque no había ningún soldado que dejara embotar su espada, o sea, esos la afilaban cada día, ¿no? Entonces es como que le echa la culpa a Dios de que la espada está embotada, de que la espada no tiene filo, que la espada no corta hasta ese punto. Le dice Etam, es decir, no solamente es que no estás haciendo nada, sino que estás yendo en contra de él. Es decir, sus enemigos se ríen de él, lo deshonran. La Biblia tiene mucha costumbre, el Antiguo Testamento tiene mucha costumbre de comparar la vida de una persona con un huerto, con un viñedo, ¿verdad? Entonces, que lógicamente está vallado para que no entren los animales, no lo rompan, no esto. Dice, pero es que no, o sea, no está vallado, la valla está rota, la puerta está abierta y todo el mundo que entra se lleva lo que quiere. Es decir, todo el mundo hace lo que quiere con la vida de David. Es decir, le está diciendo cosas muy fuertes a Dios con respecto a lo que Dios había dicho, ¿no? Entonces, lo que David, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tu ira? ¿Hasta cuándo no vas a perdonar? ¿Hasta cuándo, no? Me supongo que todo este salmo tiene que ver un poco con todo el tiempo de David. Hay que tener en cuenta que David cometió todos los pecados con Betsabé, con Urías, muere el niño, todavía hay un tiempo hasta que aparece Natán, el profeta Natán, y le dice lo que ha pasado, pasa tiempo. Y todo ese tiempo David está ahí, pero Dios no puede estar con él. Es decir, Dios no puede estar con él, Dios no puede tener relación con él, pero parece que David vive tranquilo. Y yo creo que este salmo está escrito en ese tiempo, ese contexto, ¿no? Lógicamente, posteriormente, David, lógicamente, se arrepiente cuando Natán le narra la parábola de las ovejas, ¿verdad? Y a partir de ahí, pero lógicamente hay un tiempo, por eso siempre decimos, yo siempre enseño a la gente de la iglesia, tenemos que tener cuidado porque nuestros actos tienen consecuencias. Dios perdona nuestros actos, pero las consecuencias hay que pasarlas, más o menos. Es decir, si tú has sido un narcotraficante y conoces al Señor y te arrepientes, lógicamente Dios te va a perdonar, pero la justicia es muy posible que te pida que pagues tu tiempo de cárcel por los delitos que has cometido. Eso está ahí.
Entonces, entonces tú tienes que decidir, porque al final lo que tenemos que hacer, nos tenemos que poner a cuentas con Dios y con los hombres. David en este tiempo yo creo que estaba ahí, donde Dios no le hablaba, Dios no salía con él, Dios no le acompañaba en las batallas, y Etán dice, ¿por qué no? Y tal vez Etán no conocía toda la situación, ¿no? De por qué Dios, en cierta manera, es verdad, Dios estaba enfadado con David, porque habiéndolo tenido todo, lo perdió por un calentón. Es curioso, mejor dicho. Hablas de las consecuencias, yo también hablo de la inercia, ¿no? Claro. Muchas veces vivimos en una inercia, ¿no? Por un empujón. Has hablado antes de los empujones que nos dan en los congresos. Claro. Y a veces vivimos en una inercia positiva, de, oye, ese empujón que yo tuve con el Señor y pam, 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 pero de repente me va bien, y entonces me olvido un poco de Dios, vivo de las rentas, pero esa inercia se va perdiendo, ¿no? Ese impulso que me movió se va perdiendo, vas perdiendo esa energía. ¿Qué pasa? En lo negativo pasa un poco igual. Dice, oye, yo tuve un impulso negativo, tuve una caída y sigues cayendo. Entonces dice, oye, me he arrepentido, pero todavía estás arrastrando la inercia de tu tropiezo, ¿no? Y tienes que llegar a aterrizar o tienes que acabar ese impulso negativo para poder subir. Lo veo en los países, ¿no? Países que hoy cosechan las bendiciones quizás de sus padres, ¿no? Sí. La Biblia habla de también la bendición generacional. Países misioneros como Estados Unidos, como Suiza, como otros países que tienen un pasado misionero, de predicar el evangelio por el mundo, de hacer obra social, que llevan a un país a heredar quizás una inercia positiva. ¿Qué pasa? Las decisiones que se toman ahora, quizás las consecuencias las reciban otros que vienen después de nosotros, ¿no? Y no nos damos cuenta poco de eso, ¿no? Hombre, tenemos que tener cuidado de todas las decisiones. Hablando de Estados Unidos, pues los primeros padres, el Mayflower, todos los que vinieron huyendo de la persecución católica en Europa y especialmente en Gran Bretaña, ¿verdad? Pues llegaron allí. ¿Qué pasó después? Pues se fueron tomando malas decisiones con respecto con los nativos norteamericanos. Luego de repente, pues aparece Halloween, aparece después el conejito de Pascua en vez de la Semana Santa. O sea, es decir, aparece Papá Noel en vez de Jesús naciendo en un pesebre. Hemos ido tomando decisiones que al final, ¿qué hacemos? Vemos que la supremacía que Dios nos dio, la bendición que Dios nos dio, la queremos recuperar a veces por las armas. Entonces hacemos una. Pero quiero decir, en el gobierno de Israel a veces está pasando lo mismo. Es decir, el pueblo de Israel es el pueblo de Israel, siempre era el pueblo de Israel, pero el gobierno de Israel a veces toma decisiones que no están en la línea de lo que Dios quiere, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, pero pasa lo mismo en España, ¿no? Es decir, cuando echamos a los judíos nos llevamos una buena maldición que hasta hoy nos acompaña. Entonces hay un rabino judío atravesando el puente en la zona de Extremadura, entre España y Portugal, dijo: maldigo este país por la persecución que tiene contra nosotros. Sus hijos estudiarán, pero no triunfarán en su país. Y eso está pasando. Lo dijo y eso está pasando. La mayoría de nuestros jóvenes están triunfando fuera. Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, grandes científicos. Tenemos gente impresionante que estudiaron aquí los primeros pero que después están triunfando en otros países. Es decir, la gente puede decir, te estás exagerando, pero puede que esté exagerando, pero se está cumpliendo. Es decir, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, ¿no? David, la consecuencia de David, de todo esto de David, fue que el templo que tenía que haber construido él, para lo cual ya tenía todos los materiales cubiertos y los tenía puestos por toda la sangre que derramó, inocente, pues no pudo. La consecuencia fue que no, lo hizo Salomón. Es decir, tenemos que tener cuidado porque nuestra generación no se para en nosotros. Nuestra generación sigue, ¿eh? Y entonces
bueno, tal vez por eso hay mucha gente ahora que prefiere no tener hijos para que con él se acabe su generación. A mí me parece una locura, porque creo que no hay nada más bonito que nuestra generación siga, sobre todo con bendiciones, ¿no? Entonces tenemos que elegir. Y ya digo, aquí Etam está un poco desesperado, ¿no? Provocando a Dios para que Dios reaccione, le perdone a David y todo vuelva otra vez a como estaba, ¿verdad? Antes de toda esta época convulsa que tuvo David de pecado, de asesinato, de adulterio y de todo. Sí, pero nunca no puede volver no podemos siempre pensar en volver a los buenos viejos tiempos. A veces vivir en la nostalgia es peligroso. Corramos un estúpido velo. Corramos un estúpido velo. Y hay etapas. Hemos hablado de los hitos, de la etapa. Hemos quemado una etapa. Hay que dar gloria a Dios por esa etapa. Me sirve de referencia, pero miro al futuro. Las viejas cosas pasaron y aquí son hechas nuevas. Miramos siempre en una renovación. El recorrido que Dios dio a David tuvo su etapa. La etapa después del arrepentimiento fue una etapa nueva. Sabemos que él no pudo construir el templo, que por causa de la sangre de sus manos, y Dios no le permitió. Dice, ¿le hubiera permitido construir el templo? No lo sabemos. Él no se lo permitió. No. ¿Por qué? Porque esa etapa pasó. Claro. Perdió la oportunidad. Claro. Y dijo, mira, no puedes vivir de las rentas. Cuando yo te ungí tenía esta proyección. Como tú no hiciste todo lo que yo esperaba de ti, hemos tenido que adaptar la proyección y te vas a quedar sin la bendición de poder construir el templo. Mira que David lo diseñó, lo dejó preparadito, todos los materiales. Dejó todos los materiales, todo. Le dejó un manual de instrucciones a Salomón, listo. O sea, que en realidad es el templo de David. Pero Salomón es el que tuvo el honor y la honra de construirlo. Por eso me gusta la oración de Salomón también cuando dice, si he hallado gracia ante tus ojos, ¿no? O sea, como David halló gracia. Y vemos también a Abraham, que halló gracia. Y yo creo que nosotros debemos preguntar, Señor, si he hallado gracia ante ti, claro, ante tus ojos, permíteme ser parte de tu obra, permíteme ayudar, permíteme construir, permíteme... O sea, creo que es un privilegio que tenemos participar en la obra de Dios. Tú lo has dicho claramente, Dios no necesita nada, pero Él quiere que seamos parte. Claro. Nos quiere involucrar, nos quiere dejar participar en su obra, nos quiere, venga, échame una mano. Yo lo hago mejor, seguro, pero dice, quiero que me ayudes, quiero que estés conmigo. ¿Lo necesito? No, pero quiero. Te amo y quiero bendecirte, ¿no? Claro, eso es lo que el buen padre hace con su hijo cuando él es un buen carpintero y tiene dos opciones. Es decir, mira, no te voy a dejar tocar nada porque lo vas a estropear y yo lo hago mejor que tú. Eso es. O voy a enseñarte. ¿Para qué? Para que en su día tú seas un buen carpintero, ¿no? Ahí está. Entonces Dios lo que está haciendo es lo mismo. Quiero enseñarte. ¿Para qué? Para que la obra siga adelante, para que las cosas sigan adelante. Y es muy interesante ver cómo termina este salmo, ¿verdad? ¿Sí? Porque después de lo que le dice Etam a Dios y le reclama, Etam tiene que rendirse delante de Dios y decir, Señor, es que tú eres... Dice, bendito sea Yahvé para siempre, amén y amén. O sea, no hay más. O sea, el Señor, tú seas bendito. Ya me he explayado, ya he dicho todo lo que había en mi corazón, he abogado a favor de David todo lo que tenía, lo he argumentado porque no se queja por quejarse, o sea, lo argumenta todo bien, ¿verdad? Pero dice, pero al final, Señor, tú eres Señor, ¿verdad? Y... es decir, creo que has entendido lo que he querido decirte y ahora, Señor, pues estoy en tus manos, tú tienes el control, tú sabes qué es mi corazón, que no he querido ofenderte en nada, simplemente he querido decirte algo que me duele, ¿verdad? Que está ocurriendo y que me duele, pero ahora eres tú el que tiene que actuar, el que tiene que decir. Y creo que eso es una actitud muy buena que debemos tener nosotros. Es decir, Señor, bueno, ya te hemos contado todo, ya te hemos dicho todo, ahora bendito seas, Señor, porque tú estás ahí. Tú estás ahí, ¿cómo lo vas a hacer? No lo sé, pero tú estás ahí y confío en ti, ¿no? Eso es. El amén y amén puede representar eso, ¿no? Decir, hagas lo que hagas, estoy de acuerdo. Sí, así es y así es. Eso es. Dos veces, además. Además, así es, 2 veces. Y cuando decimos ese así es que estamos de acuerdo. Claro. Hágase tu voluntad. ¿Dónde hay que firmar? Eso es. Willy, muchas gracias. Nada. Hemos dado un repaso, un salmo largo, pero con mucho jugo, ¿eh? Muy interesante. Muy interesante, gracias. Hasta la próxima. Venga. Gracias a vosotros por acompañarnos en este tiempo. Pues te deseamos lo mejor en el resto del día y que digas amén y amén. Un abrazo.